Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y esta es el mensaje, o mejor dicho, el canal de los mensajes de tu ser interno. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Hoy estoy haciendo un video un poquito diferente porque quiero mostrarte aquí algunas cartas que nos han salido, yo barajando las cartas, y mira las cosas tan interesantes que están saliendo acá. Fíjate, nuestro ser interno nos está diciendo, y yo creo que me lo puede estar viendo la otra pantalla, dice, llora como nunca antes, te llama muy seguido y sufre en silencio. Ahora necesito que observes las cartas para que veas lo que está pasando, ¿no? Y en otro mensaje dice, aunque no te hable, ni te busque, ni lo diga, cómo te extraña. Mira tú, qué cosas tan casuales. Yo aquí barajando mis cartas tranquilamente, mira con lo que me encuentro. Fíjate, aquí está la persona que puede ser ella o puede ser él. Cualquiera de los dos es indiferente, ¿verdad? Porque esto es algo que yo estoy leyéndole tanto a chicas como a chicos. Esta persona está definitivamente en una sola pensadera, viendo a ver qué es lo que está pasando, qué va a hacer con su futuro, con su corazón, si se quiere. Pero mira que en una esquina de la carta de esta persona, de alguno de ustedes, vamos a decirlo así, está saliendo ese gran sol. Ese sol me está indicando definitivamente energía, mucha energía para esa persona. Esa persona, que puede ser cualquiera de ustedes, están emanando esa energía tan pero tan potente, tan grande, que eso va a hacer que como que haya como digo, un retorno, digamos. Vamos a ver qué tipo de retorno. Fíjate, no todos los retornos son buenos, realmente no. Pero mira que hay muchísimas cosas que a veces dan resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando empiezas a emanar esa gran energía, cuando se ve esa energía desbordante, atraes las cosas y las cosas buenas, si se quiere. Ahora fíjate, aparece que enfrente de esa persona o de ti está una carta. Eso quiere decir un llamado, un mensaje en el celular, te está llamando seguido. Realmente esa persona está como un poquito desesperada, si se quiere, porque realmente se ha dado cuenta que definitivamente está sufriendo en silencio y necesita volver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que está ofreciendo esa persona su corazón, lo está poniendo a tus pies. Pero ¿por qué todo esto? Yo me preguntaría, así de fácil. Es así de fácil porque resulta que no los merecemos todos. No es eso. Es sencillamente que tu, tu comportamiento ha dado motivo a que así sea. Te has comportado o te tienes que comportar. Esto es como un ejemplo. Te comportarías como realmente toda una persona digna, una persona con muchísimos valores, una persona que no se deja pisotear de nadie, que primero es ella, segundo ella y tercero ella. Esa es la persona que realmente tú emanas, que tú proyectas, y automáticamente esa persona no va a perderte por nada del mundo. Tú dirás, pero es que realmente hace tiempo que no nos vemos. Es que no necesariamente hace falta que nos veamos. Las energías sí se ven. Las energías chocan y fluyen y hacen contacto unas con otras. Parece mentira, pero es así. Entonces veo que ese corazón está a los pies de esa persona, ese corazón flamante de energía, de amor, de pasión, porque es una carta de amor. ¿Qué es lo que pasa al final de todo esto? Esta persona definitivamente está viendo a esta otra persona que viene siendo tú, y hay, como quien dice, alguien que viene a buscarte, alguien que viene a visitarte, ese jinete que viene a darte o noticias o es un viajero. Cuando yo hablo de viajero, yo no quiero decir necesariamente que es alguien que vino de viaje, sino una persona que está llegando a donde tú estás, a tu vera. Entonces, ¿qué te puedo yo decir, mi querido amigo, mi querida amiga? Estas son las cosas de la vida. Llora como nunca antes. Te llama seguido y sufre en silencio. Esta muestra de ese, en donde tú te coloques, esa posición que tú tengas. Eso, mira, aquí estás tú alta,
o alto y esa persona le tocó quedar abajo. Date cuenta de eso, ¿no? Tú estás viendo cómo están las cartas. Mira, esta persona está allí, recibe una carta o recibe una notificación o recibe una llamada de esta persona de la cual estamos hablando, te llama seguido, está sufriendo en silencio, aquí lo podemos ver con esta misma carta, inclusive esta carta dice lágrimas, lágrimas de esperando por ti a que tú tomes una decisión, pero tu energía, la energía está, como quien dice, guiándote. Y a la misma vez que te está guiando a ti, está guiando quizás esa misiva. Y el corazón, ahí está, esa persona está ofreciéndote el corazón, lo sube y te lo manda, te lo lleva a donde tú estás. No es que tú vas a bajar, no es que tú vas a bajar a que esa persona te dé su corazón. No, señor. Es esa persona va a estar abajo y va a subirte ese corazón hasta donde tú tengas que estar, hasta donde a ti te dé la gana estar. Ahí tiene que llegar esa persona con su corazón a ofrecértelo, si realmente así lo quiere. Y si de verdad esas son sus intenciones. Entonces tú lo estás viendo ahí clarito, una tremenda lectura, vamos a decir así, como quien dice, 2 y 2 son 4. Llora como nunca antes, te llama seguido, sufre en silencio. Aunque no te hable, porque está muy lejos, ni te busque, ni lo diga, cómo te extraña. Y fíjate, mira, viene este mensajero a traerte noticias, esa carta de noticias, ese mensajero puede ser el celular, puede ser el internet, puede ser el Facebook, puede ser lo que fuere, o la persona en persona y viene a ofrecerte el amor. Lo importante de todo esto, mi amigo, mi amiga, mi gente, es que tú de verdad, cuando le vayas a recibir, estés en una posición alta. No te mingonees, no te pongas chiquitico o chiquitica, no te arrastres, no te pongas a su altura. Todo lo contrario, que suba, que se eleve para que pueda llegar a donde tú estás. No es tan fácil, ¿de acuerdo? Eso es lo que realmente esta lectura quiere decir. No sé si me hice entender, ¿no? Yo espero que sí. Ahora vamos a ver entonces qué cartas realmente pueden estar dándote un consejo o una advertencia. Y las voy a lanzar aquí sobre este tablero, ¿de acuerdo? Vamos a ver un consejo o una advertencia, digamos. Mira, esta persona, como quien dice, entraría en una debilidad tan grande y tú como haciendo como que has soltado. Tú sueltas y automáticamente tú soltando y esa persona tratando de buscarte. 2 y 2 son 4, así de clarito. Mira, cambios de ciclo vendrían para ti, cambios importantes de ciclo. Y ahí tú tendrías que ver, ahí en ese momento, tú sabrás si realmente la persona vale la pena o no. Cuando tú hagas esos cambios de ciclo como diciendo, yo no sé nada, yo no me ocupo de nada, si esa persona realmente está interesada, que se ocupe esa persona, que me demuestre con hechos, pero bien reales y bien palpables, que realmente yo valgo para esa persona, que me demuestre el valor que me está poniendo, que me lo demuestre. Y una tercera carta de consejos o de advertencia. Vamos a ver, aquí está. Mira esto. Realmente tú no le demuestras, fueron 3 advertencias. Tú realmente no le demuestres mucho. Trata de demostrar lo mínimo necesario como por educación, pero no se lo demuestres todo. Deja que realmente esa persona se ocupe. Deja que esa persona, si quiere celeste, que le cueste. Está llorando como nunca antes. Claro, con esa actitud tuya cualquiera. Nadie está seguro. Qué bien. Te llama seguido. Lógicamente, no quiere perderte por nada del mundo. Necesita saber por lo menos un pedacito de ti y saber si realmente tiene una esperanza. Sufre en silencio, lógicamente no puede otra cosa hacer porque no se puede delatar tan fácilmente porque le da miedo que tú le vayas a rechazar, como quien dice, hacer el ridículo.
aunque no te hable, ni te busque, ni lo diga, cómo te extraña, sobre todo cuando hay todavía ese poquito de orgullo metido en el corazón que no le deja. Pero mira, tarde o temprano así va a ser. Luego, ya que te digo algo, tampoco es que lo estoy diciendo como para que aceptes de una vez a esa persona. No, no, no. Eso es, ahora es que te toca a ti. Todavía no hemos hablado lo tuyo. Todavía tú no has dado la última palabra. Tú todavía no has dicho si sí o si no. Ya eso te corresponde a ti después. Ya serás tú quien tome la última palabra o tome, digamos, sí, la última palabra la tienes tú. Tú eres con tu derecho de libre albedrío, serás tú quien la va a tomar. Solamente te digo las cosas como pasan o lo que pasa cuando uno se sabe mantener en su sitio, se sabe, como quien dice, yo soy categoría A1, ¿sabes? Entonces, cuando tú te sabes respetar, te sabes querer, te sabes amar, te sabes poner en tu sitio y no vas a estar esperando a nadie, sino que tú sigues adelante y si me quieres alcanzar, pues corre rapidito, vamos, apúrate rapidito, como dicen. Ponte los patines y me alcanzas. Pero yo no voy a estar esperando a nadie. Cuando esa persona empiece a ver toda esa cantidad de categorías que tienes, que ahora te las has puesto tú, porque esa persona no fue capaz de ponerlas en su momento y te tocó ir a algún sitio a comprar esas categorías y ponértelas, o ir a la escuela de la dignidad o la escuelita de la dignidad para aprender a hacerlas a mano. Entonces, ahí esa persona se va a dar cuenta que como tú no hay nadie. Ahí sí que va a decir, como esa persona nadie, como tú, Naiden. ¿Ah? Nadie como tú, como la cancioncita. Nadie como tú. Ay, nadie como tú, mi amor. ¿Ah? ¿No la han escuchado? Yo sí la he escuchado, me encanta. Porque me hace recordar mucho esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos estamos dejando y nos estamos viendo en un próximo video. Y ahí está esa lectura para ustedes. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.